cosas que sean positivas, ¿no? En diferentes niveles. Mucho, Bueno, mucho. He visto tus iniciativas y me parecen estupendas. me alegro, muchas gracias. Bueno, primero de todo, yo a Tomás no nos conocemos, es la primera vez que hablamos, pero estaba contando a mis seguidores que leí, ¿no? Un poco tu artículo que salió, creo que es el segundo, porque primero ya hiciste uno primero el 10 de marzo, ya un poco poniendo a la gente en perspectiva y en alerta. Y pude leer el segundo bueno, que me encantó y creo que Gracias. transmitías muy bien muchas cosas muy interesantes y muy importantes que había que tomarse muy en serio de forma muy didáctica y muy amena y muy entendible. Así que, bueno, ¿por qué decidiste centrarte un poco en esta, ¿no? En esta temática, el coronavirus, que es tan importante, claro? Sí, no, un accidente total. Yo trabajo en Silicon Valley en tecnología y me dedico al crecimiento y buscamos siempre crecimiento exponencial. En cuanto vemos números de crecimiento exponencial, sabemos lo que va a pasar, es nuestro trabajo. Y el coronavirus claramente estaba creciendo de manera exponencial. Pero no es algo que se experiencie en el día a día. Uh-huh. Entonces, cuando veíamos estos números, estaba claro que iba a explotar. Um, y empecé a postear en Facebook sobre lo que iba a pasar y Uh-huh. muchos de mis amigos empezaron a compartir esa información, gente empezó a seguirme, me pedían más información cada día, entonces me puse a poner cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta que un día un amigo me dijo, oye, eso que has puesto el otro día sobre la Bahía de San Francisco estaba muy bien para ayudar a las empresas a decidir qué hacer respecto al coronavirus. ¿Por qué no haces algo también para empresas de París? Uh-huh. Y dije, pues venga, pues voy a poner todo lo que tengo en un post. Entonces, por eso está París ahí, por eso también me centré en Madrid, porque vengo de ahí y de España. Y simplemente eso, hice un post en Medium, pensé que como mucho iban a verlo unos cuantos miles de personas, como mucho unos cuantos decenas de miles, pero mira, pasan cosas de estas y al final ese artículo lo han visto 40 millones de personas y el segundo más de 10 millones. Imagínate, pues felicidades por haberlo hecho porque creo que has llegado a muchísima gente y creo que es importante el ser conscientes y tener el máximo conocimiento posible para poder combatir este virus que es tan desconocido, ¿no? Y aún tenemos pues bastantes dudas incluso, ¿no? Al respecto y yo quería pues hoy también ver una evolución, ¿no? Si has podido pues también recaptar, perdón, más conocimiento, más información. Intentaremos, creo que el inglés también lo dominas bien, ¿no? Viviendo en Silicon Valley, intentaremos hacerlo dos para que pueda llegar a más gente. Sí. Pero bueno, primero, si quieres, empieza por qué, explain a little bit the hammer and the dance article, That's ¿no? right. Yeah. Why do you think certain countries like Italy and Spain have been hit so severely and are suffering so much the consequences of the virus, and why other countries haven't, like South Korea and China, have been able to turn that curve and flatten it and get into that dance stage? Why don't you Yeah. explain that to us? Yeah. So I like comparing this to going against an enemy that is one of the worst enemies you've ever seen and going blindfolded without armor or a weapon. Right? Mm-hmm. And so you have two options. You either go and fight or you run away and you get prepared. You take your blindfold out, you put your armor on, and you go and fight. Mm-hmm. And that's the concept behind it. So East Asian countries like Japan, Taiwan, South Korea, Singapore, Vietnam, China, all of them had experience with SARS and MERS 17 and 8 years ago. So they had experience with some of these epidemics and they knew what to do. And in their case, they were not blindfolded as a result. Right. So they did things like a lot of testing, a lot of contact tracing. They knew if you were infected and all the other people you've met that could be infected too, and putting all these people in isolation or quarantines. And so they were not blindfolded. They knew exactly what they had to do. They also had an armor in that they immediately created travel bans to prevent people from coming in that were infected. And they also knew, for example, their healthcare system was also better prepared. They had substantially more beds for people and so on and so forth. In Europe,
in Western countries in general, we are not like that. We're not testing. We're doing very little contact tracing. We're not doing quarantines. We're not doing isolation. And so we really don't know what's going on. And so when you don't know what's going on, you have your blindfold. The only thing you can do is run away. Run away. And that's what we're doing with the hammer. The hammer is saying, you look, I don't know what's happening, but I know this is growing exponentially. So let's just stop it. Social distancing as much as we can, stop the all kinds of transmissions, buy ourselves time, so we set up everything we need to do the dance afterwards. Right. So then that's important of the concepts that you say, and I think I totally agree with. Buy us time. We need to buy ourselves some time so we can gain more knowledge. We can develop and kind of prepare ourselves to be able to combat this virus with a much better chance of succeeding, right? Now with more information, with better tools, I think, also for our healthcare workers and people that are out there putting themselves in risk, they need to be prepared. They need to be in a way that they cannot contract the virus, they cannot spread the virus, and then the testing. I think the testing is a huge also part of this, right? And to me, it's interesting why countries like South Korea, Singapore, Taiwan, all the Asian countries that have been able to test massively and effectively and efficiently, as you share in your article, why is it not happening in countries like Italy, like Europe, but also in the US? They seem also to be behind the UK, countries that are powerhouses too, and they haven't reacted as soon as they needed to be in order to test this and get a hold of this virus that clearly they didn't take very seriously from the beginning. Yeah, no, I agree with you. And I think it's because of that. It's because they didn't take it seriously, right? And I think very few people did, because you see at the beginning the number of cases going like this, right? You assume it's going to just continue going like this, but that's not how exponentials work, right? They do like this and then suddenly, boom, they explode. And it's so counterintuitive that the population was not ready and the politicians were not ready. The difference is that it is their job to be ready, and they were not ready. But this is the situation where we're in. And so as a result, suddenly this explodes in their face. And now they need to go and get testing. Now the problem with that is they don't have a lot of experience, and B, suddenly the entire world needs testing. Right. And so there's a very massive shortage of testing. For example, we know that Spain ordered a lot of tests from China, and a lot of them just didn't work, right? Right. I'm a little bit connected to these supply chains here in the US, and what's happening is China has all these demands suddenly for testing. They can't do it all, and so they need to pick where they operate. There's a gray market here for testing, and everybody's competing for these tests. So we were late, and now we don't have the tests, and so it's going to take some time before we have a proper testing. Bueno, si quieres cambiamos al español. Sí. Bueno, hoy hemos visto que como Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, comunicaba, ¿no? el confinamiento de todos los trabajadores y todas las personas que no estuvieran dando lo que se considera un servicio esencial. Nos alegramos de ver esta medida porque es una de las, creo que, medidas importantes a tomar para controlar que el virus continúe creciendo o esparciéndose y conteniendo ese virus, ¿no? Y nos alegramos de verlo. No sé si podemos entrar en si sea un poco tarde o si esto se tendría que haber aplicado antes o no. Pero bueno, que es un poco lo que comentabas también en tu artículo, ¿no? Países como Italia, como España, como Francia, como incluso Suiza, Estados Unidos, que parece que la aplicación de las medidas no han sido tan rápidas y tan eficientes como para contener y no colapsar el sistema sanitario, ¿no? Como lo estamos viviendo. Sí, es muy difícil porque como hay tan pocos datos no se sabe exactamente lo que pasa. Entonces, hay más o menos unas 2 semanas que tienen que pasar entre el momento en que se toman las medidas y el momento en que los casos empiezan a bajar. Entonces, el problema que tienes es que tienes que tomar las medidas que vas a tomar ahora, las tienes que tomar, pero ya, y acertar, porque en 2 semanas no vas a ver el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que Italia ha hecho lo mismo que España. Las dos han tomado medidas aquí
y luego un poco más de medidas aquí, y un poco más de medidas aquí, y un poco más, a medida que se van a ir asustando, pero no saben cuál es el resultado de sus medidas. Entonces, si hubiese sido yo, pues hubiese intentado apuntar a las más medidas que puedo cuanto antes, mejor. Ahora bien, la pregunta pasa a ser, ¿las medidas que tomamos hace 2 semanas fueron suficientes o no? Y no se sabe, nadie va a saber. Entonces tenemos que ver un poco qué datos hay a nuestro alrededor que nos pueden sugerir lo que pasa. Y para mí los datos que he visto que más interesantes me parecen son los de movilidad. Hay empresas como Citymapper o SafeGraph que están dando datos de cómo se está moviendo la gente basado en uso de aplicaciones móviles. Y parece ser que a día de hoy ciudades como Madrid o Barcelona tienen el 95% menos de movilidad que hace un año. Entonces, se supone que si tú reduces la transmisión de un 60% o así, es suficiente. La movilidad ha bajado al 95%. Entonces, quiero creer que las medidas que se tomaron hace 2 semanas fueron suficientes. Estamos viendo en Italia, durante los 4 o 5 primeros días de la semana, los casos se estabilizaron y empezaron a bajar. Ayer hubo mucho más casos, pero también están haciendo mucho más testeo. Entonces, quiero creer que las medidas fueron suficientes y si vas a tomarlas, las tienes que tomar antes. Pero también te diría que más vale estar seguro de que se está controlando eso. Entonces, si hay que tomar una decisión, mejor que sea un poco más agresiva. Sí, está claro. Cuéntanos un concepto que creo que es interesante, es el concepto que comentas de la R, ¿no? En tu artículo, que es, digamos, transmisión, ¿no? La traducción de transmission rate. Entonces, cuéntanos un poquito, porque yo también he estado leyendo pues, una cantidad diferente de artículos, diferentes fuentes, diferentes medios, ¿no? Y dicen que, pues, que la persona que contrae el virus tiene una capacidad de entre 2 y 3, quizá 4, de contaminar esas 2, 3, 4 personas, ¿no? Una vez habiendo contraído el virus. Entonces, por eso la importancia del confinamiento y el distanciamiento social, físico, y la toma de medidas que se están sugiriendo para que esa R, ¿no? que cuentas sea 0 o 1, ¿no? Que se mantenga en ti si es que te contraes el virus y no contagies a nadie más, ¿no? Y la importancia de eso. Cuéntanos un poco. Sí, eso es. Entonces, una persona normal más o menos es contagiosa alrededor de unas 2 semanas. Y lo que pasa es que se cree que se empieza a ser contagioso muy pronto después de estar infectado. Y luego va aumentando a medida que tienes más virus en la cara, en el cuerpo, en la nariz, en la boca, en la garganta. Se va multiplicando el virus y eres más y más y más puedes impactar a otras más personas. Y eso va subiendo generalmente hasta que ves al médico porque ya tienes síntomas fuertes y entonces ya empiezas a quedarte más en casa o en el hospital, entonces ya empieza a reducirse la transmisión. En total, en esas 2 semanas más o menos, de media, contagias a unas 2 o 3 personas. ¿Qué pasa? Que eso depende también mucho de muchas variables. Por ejemplo, en Hubei y en Wuhan, la densidad de población es muy alta. Si tú ves a mucha más gente que en otra zona donde no ves a gente, pues vas a tener muchas más transmisiones. Pero entonces, de hecho, en la transmisión en Hubei se cree que era hasta 3,8, 4. Cada persona que está infectada o infectaba en 2 semanas a otras 4 personas. Explosión increíble. Y ellos pasaron de 4 a 0,3. Reducción de más del 90% en una semana. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros países primero es hacer algo parecido, pasar de lo que sea, 2,5, lo que sea, a lo más cercano posible a 0 para que se elimine en unas pocas semanas la epidemia. Y luego no tenemos que mantener esa transmisión a 0, porque si cada persona que tiene el virus solo lo pasa a menos de una persona, ese virus no puede convertirse en una epidemia. Entonces, esa es la parte de la lanza. Una vez que das el martillo, reduces extremadamente la transmisión, luego puedes subir un poco la transmisión a cerca de 1, dejando que la economía respire un poco más, pero siempre sin pasarse del 1, porque si no volvemos a tener un crecimiento exponencial. Claro.
Otra, a ver, bueno, primero de todo, estamos entrevistando a Tomás Pollo, para los que os habéis unido un poquito más tarde en esta conexión, eh, y que publicó un artículo interesantísimo en medium.com sobre el coronavirus y con información súper, yo creo que además de interesante, que puede ayudar mucho y que incluso, bueno, pues para mí estaba por delante de mucha gente y de muchos otros medios, ¿no? Gracias. Un análisis creo que muy interesante y muy positivo, a la vez que alarmante y preocupante, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a hacer, tengo aquí algunas preguntas ¿no? Porque está claro que ganar tiempo es importante para tener más información, más armas, más medios para combatir este virus y reducir el número de contagiados, reducir el número de muertes, etcétera, que es crítico, por supuesto, y volver a una cierta normalidad, ¿no? No sé, una de las incógnitas era cómo va a ser esa normalidad, ¿no? Después de este periodo. Y luego, el artículo que comentabas, ¿no? Que se llama el martillo y el baile, ¿no? La traducción en español sería esa de aplicar unas medidas lo más exigentes o extremas posibles, vez que eficientes, para un poco frenar el nivel de contagios de este virus, del coronavirus. Pero luego, cuando entras en esa parte cuando la curva cambia y se estabiliza, que se llama el baile, ¿no? Que le llamas tú el baile. ¿Cómo prevenimos una segunda onda de contagios cuando volvemos a una cierta normalidad? ¿No? ¿Cómo ves esa? ¿Cómo prevenirías? Inés Martín nos hace esa pregunta, ¿no? Y si hay modelos matemáticos, pone, a ver cómo está llegando, habla de la segunda ola en Japón, si hay modelos matemáticos para poder prever cómo llegaría y cuándo llegaría, ¿no? a otros países, en este caso en España, que nos toca más de cerca. Sí, hay bastantes modelos matemáticos. Lo que pasa es que no hay muchos datos ahora mismo, entonces no sabemos cuáles son las medidas que provocan cuáles reducciones en transmisiones. Y también es muy complejo porque hay muchas interacciones. Por ejemplo, si tú tienes una medida de reducir las reuniones de más de 10 personas, pues si luego tienes otra medida de cerrar los restaurantes, pues la primera medida reduce mucho el impacto de la segunda, simplemente porque no puedes tener más de 10 personas en el restaurante, entonces ya lo ayuda mucho. Entonces, no es nada fácil tener esos modelos matemáticos. Entonces, para mí, estoy trabajando en ello con unos grupos de expertos, pero creo que lo más relevante a día de hoy es qué ha pasado en el mundo, quién está haciendo esto y dónde está funcionando. Y está funcionando en todos los países del este asiático. Entonces, vamos a entender qué pasa ahí. La clave de todo es lo básico. El testeo, el traqueo de los casos, aislamiento y cuarentena. Si tú haces ya eso, ya controlas la mayoría de los casos. La otra cosa que tienes que hacer es, lamentablemente, cerrar las fronteras a muchos países, porque si tú estás haciendo un trabajo fenomenal y los otros no están haciendo lo suyo y luego te importan los casos, pues mal vamos. Entonces, tienes que cerrar las fronteras durante bastante tiempo, sobre todo con los países que no están controlando esto. La otra cosa que también hacen bastante bien es la educación a toda la sociedad de lo que hay que hacer. Mantener esa distancia, por ejemplo. Estaba leyendo el otro día que en Taiwán, si no mantienes la distancia de 2 metros con otra gente y si estás en cuarentena y te vas de casa, te puede tener una multa de 30.000 euros, más o menos. 30.000 euros. Entonces, esas son el tipo de medidas que son necesarias en esos países y casi suficientes. En el caso de Singapur, por ejemplo, o en Hong Kong, en algunos casos han tenido que cerrar algunas escuelas durante cierto tiempo, pero la economía no está cerrada. Sí, y lo puedes ver también en los datos de movilidad. Ya decía antes que Madrid y Barcelona han bajado de movilidad el 95% respecto a otros años en la misma época. En Singapur solo han bajado el 25%. Entonces, la economía no está cerrada. Funciona, la gente sigue saliendo ahí. Y hacen eso porque tienen todas esas medidas de las que estamos hablando, las tienen bien hechas. No, pues sí, es que yo creo que es fundamental. Yo creo que al final esto es un test a la humanidad
que estamos pasando y que la comunicación, el aprendizaje de unos de otros va a ser clave para ganar esta batalla con mejores resultados. Y el transmitir, ¿no? Para mí una de las cosas difíciles que siempre he visto también en el mundo de la medicina y estando por siempre bastante cercano a él, por diferentes motivos, ¿no? Y vengo de familia de doctores, entonces es el transmitir y comunicar información en este estado donde cada dato es tan importante, ¿no? Y si somos capaces de comunicar y transmitir esa información de diferentes partes del mundo, lo que funciona, lo que no funciona, al final podemos ayudar muchísimo, ¿no? Y aprender de países que ya han pasado esta fase y aunque vayamos un poco tarde, lo que no podemos cambiar es lo que no hemos hecho o hemos hecho, es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Así que para mí, es lo que me decía, es una gran prueba que nos está poniendo el mundo y que, bueno, vamos a ver qué nota sacamos, ¿no? Y entre todos, que todos hagamos nuestra parte. Luego, otra de las cosas que también para mí era clave y creo resaltar es el papel de los más jóvenes, ¿no? Lo que decíamos, en un artículo leía que la clave también, una de las grandes claves de batir esta epidemia o esta pandemia son los millennials, la generación joven, porque son posiblemente los que de ese 30% que pone también en tu artículo que no muestra ningún síntoma, incluso incluso había un 53%, hasta un 83% que no muestra síntomas o síntomas muy ligeros o moderados. Estas personas que tú pues te puedes encontrar muy bien, no tienes ni idea que tienes el virus, dices, oye, yo estoy perfecto, no tengo síntomas, no tengo nada, pero puedes haber contraído el virus y, más importante que eso, puedes transmitirlo, ¿no? Entonces, dinos un poco tu opinión sobre esta reflexión, ¿no? La población joven realmente es la que tiene el sistema inmunitario más fuerte, más potente posiblemente, y el papel clave de que ellos sean pues muy conscientes y responsables de quedarse en casa, de no salir a jugar, de no salir a pasear, de aprender y concienciarse realmente de cuál es la situación y no porque no tengan síntomas no significa que no sea un peligro, ¿no? Y que no hayan contraído el virus de una manera o de otra. Sí, estoy de acuerdo contigo. La gente mira los datos y dice, 0,2% probabilidad de morirse, no pasa nada. Pero la manera de verla yo creo que es esta. Primero, 0,2 es 20 veces peor que la gripe. Y no solo eso, sino que una cosa es morirse, otra cosa también es estar hospitalizado y estar intubado. Y estamos viendo mucha gente joven hospitalizada e intubada. Creo que es 3 o 4 o 5% de las personas, de los jóvenes que tienen el coronavirus son hospitalizados. Entonces no es moco de pavo. Y luego la otra es, si tú te contagias y luego pasas a gente mayor, la probabilidad de que se van a morir es bastante alta. La mortalidad de gente mayor de 80 años es del 15%. Es decir, si tú conoces a unos 5 o 6 personas de más de digamos, 60, 70 años, si todos lo contraen, la probabilidad de que al menos uno de ellos muera es más del 50%. Entonces, esto afecta a los jóvenes y afecta a los seres queridos aún mucho más. No solo eso, si además, si nosotros no lo hacemos, el virus se explota y entonces tenemos que mantener la economía cerrada. Entonces, o nos quedamos encerrados hoy durante unas pocas semanas o nos vamos a tener que quedar encerrados todos juntos durante unos pocos meses. Está claro. Por eso la importancia, ¿no? de ese confinamiento. No voy a decir total, ¿no? Porque, como decíamos, está claro que hay ciertos servicios que tenemos que seguir dando a las personas más afectadas por esta pandemia, por el COVID-19, pero todos los que podamos, todos los que buenamente podamos estar un poco pues confinados, en cuarentena, si quieres, en casa, pues hay que tomar esa medida y hay que tomar esa concienciación 100%, limitar al máximo hasta el mínimo, ¿no? Los desplazamientos, ya sean al supermercado, ya sean a las farmacias, lo máximo posible para contener, porque ahora mismo, como decíamos, ¿no? Estamos leyendo noticias también muy duras. He visto un término ahora que se llama medical rationing,
que se está aplicando bueno, ya yo creo en muchísimas partes. En España, por supuesto, en Italia empezó, ¿no? Empezó cuando decían que por la falta de respiradores, ¿no? Y de la limitación de respiradores, realmente los médicos están escogiendo y decidiendo quién vive y quién muere, intentando marcar unos parámetros, ¿no? Dice, pues estás por encima de los 65 años, veía un vídeo también que en España incluso llegaba hasta ese límite, ¿no? Son noticias muy duras, noticias muy duras. Está claro que no está, yo creo, en ningún país casi, ¿no? Aunque haya países que puedan haber estado mejor o peor preparados para esto. No estamos preparados para asumir una crisis como esta. Quizá esta sea una de las grandes lecciones después de pasar esta pandemia, que espero que pasemos pronto, pero no estamos preparados para combatir una guerra como esta y una situación como esta y bueno, pero hay que hacer todo lo posible para ayudar a que esto no empeore, ¿no? Y he leído también ayer un artículo del New York Times donde un paciente que tenía una operación de corazón murió porque le cambiaron la operación a los 2 días. Y ese es ¿no? Tú también lo comentabas en un artículo, que hay un número muy importante, posiblemente más grande, de muertes relacionadas al coronavirus, y no por haberlo contraído, sino por los efectos que tiene el sistema sanitario, que es tremendamente alarmante y tremendamente grave. Entonces, Justamente, justo ayer, mira, estaba analizando estos datos de nuevo y el punto clave que estás hablando es de la mortalidad aquí. Tienes lo que se llama la tasa de letalidad, que es el porcentaje de gente que contrae esto y que se muere, pero también luego tienes la tasa de mortalidad, de que es de toda la población cuánta gente se muere debido al coronavirus. Y hay pocos datos aún de esto, pero hay una pequeña región, una pequeña municipalidad en Italia que ya ha pasado por esto desde hace un mes, sí. y ya miran los resultados y se puede ver la tasa normal de día a día en los últimos años de mortalidad, y luego ves la tasa de fatalidad, o sea, los muertos de coronavirus, que son un poco así, ¿vale? Pero luego miras la tasa de mortalidad total, o sea, todos los muertos que ha habido, y en lugar de estar así, es así. Sí, no, es tremendo. Entonces la gente se está muriendo, muchas muertes no se registran. Si no haces un test y no tienes coronavirus, no aparece coronavirus también. Dices neumonía, pero no es neumonía, es el coronavirus. Y luego toda esta gente que dices, porque si por ejemplo tú tienes un ataque al corazón y te llega una ambulancia normalmente en 8 minutos, y al llegar tienes la sala de operaciones lista para ti, te salvas. Pero si tarda 50 minutos, porque las ambulancias están llevando a gente con coronavirus por todas partes, y cuando llegas no hay sala de urgencias para ti, la palmas. Sí, el impacto está siendo tremendo, mucho más allá de los que... Y es muy difícil al final, ¿no? Creerte las cifras que están al alcance o que nos llegan, ¿no? A través de los medios, porque las cifras son muy inciertas y realmente son muy relativas, ¿no? Entonces tampoco sabes bien, quizás son orientativas y está bien tenerlas, pero realmente no son ni mucho menos absolutas. Sí, y eso me parece un punto clave, porque al final la razón principal por la cual hoy en día no estamos listos, no hemos estado listos para esto, es porque hay muchos factores que cambian completamente de lo que estamos acostumbrados. Antes hemos hablado del crecimiento exponencial. No estamos acostumbrados al crecimiento exponencial. Y esto que está diciendo es lo mismo. No estamos acostumbrados a tomar decisiones con muy poca información. ¿Por qué? Porque si tienes poca información en el día a día, antes de tomar una decisión lo que haces es ir a por más información. Pero hoy no puedes, porque no hay tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces necesitas tomar decisiones sin información. Entonces, miras alrededor y lo que haya, usas eso y dices, venga, pues vamos, allá vamos. Bueno, pues nada, yo simplemente, Tomás, te agradecería, ¿no? tu dedicación y tu contribución a esta lucha. Te animaría a que siguieras haciéndolo, compartiendo artículos, datos que lleguen a los millones de personas que han llegado ya a los que has, ¿no? Por ejemplo, este último, ¿no? el The Hammer and the Dance, que sigan, porque creemos que tienes fuentes fidedignas, fuentes realmente, y además que lo ilustras muy bien, ¿no? Así que te animaría a seguir haciéndolo.
Gracias. Y lo mismo digo, porque al final, tú y yo al final somos ciudadanos. Mm, Somos ciudadanos de a pie y estamos haciendo lo que podemos para ayudar. mm, Y tú lo que estás haciendo ahora mismo, pues no solamente ahora mismo, sino todos estos días empujando el mensaje, animando a la gente joven a quedarse, mm, animando a que se hable de esto, mm. es un factor fundamental. Así que muchísimas gracias por hacer esto y por en mostrar el ejemplo a todas las otras personas para que se den cuenta de que cada uno de nosotros podemos tener un impacto. Claro, todos tenemos una responsabilidad, todos podemos contribuir a esta lucha, haciéndolo y siguiendo las sugerencias, ¿no?, de distanciamiento social, de confinamiento, de máximo cuidado, de higiene, de lavarnos bien las manos, de llevar máscaras, ¿no? Cuando salgamos a la calle, sé que la escasez de máscaras también es importante, que ni los propios trabajadores de sanidad tienen muchas veces acceso a ellas y ellos son los primeros que tienen que tenerlas. También las personas que nos están dando servicio en el día a día. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco podemos ganarle y le ganaremos. Estoy seguro que le ganaremos la batalla a este virus con el esfuerzo de cada uno. Todos tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Los que podamos tener un mayor impacto, pues aprovechemos para hacerlo, ya sea a través de artículos, a través de publicaciones, a través de campañas, a través de mensajes, a través de redes sociales. Todo lo que podamos hacer será importante, será importante. Así que gracias, Tomás, por esta Gracias a ti. cuídate mucho, es lo mejor para ti, para tu familia, tus amigos y bueno, estamos en contacto, ¿vale? Lo mismo digo. Un Venga, abrazo fuerte. Hasta luego. hasta luego. Eh, bueno, espero que os haya sido útil esta conversación con Tomás, que es pues un español que vive y trabaja en Silicon Valley, una compañía de crecimiento haciendo publicaciones académicas y compartiendo información, creo que súper necesaria. También lo diré en inglés para los seguidores angloparlantes. Guys, I hope that you found this conversation very interesting and useful. Thanks to Tomas for joining the call and joining us and providing us all this knowledge. I thought it was very insightful. Please take care of yourselves. Be safe. Stay with social distancing. Stay at home. Take care of yourselves. Buy us time. We got to buy ourselves some time to contain this pandemic, to alleviate our healthcare system, because right now it's under tremendous amount of strain, and we're losing too many people, and we got to do our part. Okay, let's protect each other. Bueno, por favor, cuidaros. De verdad, cada uno tenemos una responsabilidad muy grande para frenar esta pandemia. Hagamos todo lo que podamos para ayudar, para contribuir a esto y nada, por favor, tener la paciencia y la disciplina de quedaros en casa, de tomar esta epidemia o esta pandemia de forma muy seria. Y juntos batiremos y ganaremos a este virus y saldremos reforzados de esta terrible experiencia, pero que nos sirva como lección para crecer y para estar mejor preparados en un futuro, porque esto puede ser que vuelva a suceder y no puede ser que estemos en las condiciones en las que nos hemos encontrado o nos encontramos. Un saludo a todos, gracias de nuevo y en unos días volveremos a conectarnos y tendremos a un invitado nuevo. Seguir mandándome preguntas, seguir mandándome sugerencias de personas que queráis que hable, que tenga una conversación. No es una entrevista, es una conversación y como siempre agradeceros vuestro apoyo, vuestro cariño y nada, a animaros que ya veréis que pronto y juntos saldremos de esta. Un abrazo, saludos, hasta la próxima. Gracias.